Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. El marxismo se compone de tres fuentes que son la filosofía clásica alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés. Y asimismo, ¿no es cierto?, de la derivación y el desarrollo dialéctico de los mismos, tenemos el materialismo dialéctico histórico, el socialismo científico y la economía política marxista. La base filosófica del marxismo se deriva justamente de lo que sería el materialismo, y el materialismo que se ha desarrollado a lo largo de la historia como la concepción que plantea la materia como lo primario y lo único que existe. El materialismo tendrá su mayor avance justamente en torno al desarrollo científico del siglo XVII y XVIII, pero este materialismo que se desarrolló en la filosofía hasta ese entonces era un materialismo que era mecanicista, es decir, tenía una perspectiva del cambio que no estaba basada en una comprensión profunda de los fenómenos, sino simplemente en leer la mecánica de los mismos. Por eso es que la filosofía clásica alemana, que desarrolla la dialéctica desde Kant hasta Hegel, será la otra base que permite el surgimiento de la concepción marxista como materialismo, pero desde una perspectiva dialéctica. Es decir, entendiendo que el cambio, el movimiento de los fenómenos se realiza a raíz de las contradicciones internas de los fenómenos mismos, de la conexión entre los diferentes fenómenos, y justamente es lo que permite el proceso de desarrollo. La economía política clásica es básicamente lo que aportará Smith y Ricardo, además de todo lo que será la fisiocracia, el mercantilismo y todo el desarrollo filosófico francés de esos años, y que cada uno irá aportando diferentes momentos, ciertas nociones que permiten entender el movimiento económico, las nociones de valor-trabajo, las nociones de dinero, las nociones de intercambio, las nociones de mercancía, y que serán desarrolladas justamente por el marxismo a raíz de esos planteamientos primarios de los economistas clásicos, con el descubrimiento fundamentalmente de la plusvalía, del doble carácter de la mercancía como valor de uso y valor de cambio, de la acumulación originaria y de lo que será ya la acumulación capitalista, que serán las bases sobre las que luego se desarrollará todo lo que será justamente el materialismo en la aplicación a la economía, que será la economía política de carácter marxista. Y finalmente tenemos el socialismo utópico, que son todas las nociones que desarrollan los utopistas franceses, que va justamente desde los primeros pensamientos que surgen en torno a la Revolución Francesa y que se desarrollarán finalmente en Owen, en Fourier, en Saint-Simons y otros. Bueno, Owen era inglés, pero que será la aplicación de esas nociones iniciales de Babeuf, de Buonarroti, que serán en torno a las más radicales de los jacobinos y que se desarrollarán fuertemente ya en la época justamente de desarrollo capitalista en el siglo XIX. Marx y Engels tenían una visión muy favorable de los utopistas. Si bien consideraban que sus sistemas eran justamente, como su nombre lo indica, utópicos, realmente rescataban mucho lo que aportaban Saint-Simon, lo que aportaba Fourier y lo que aportaba Owens, justamente porque en sus aplicaciones prácticas se demostraban los límites del capitalismo y las potencialidades de formas sociales, de formas comunes de producción y de distribución de la riqueza. El salto que hará el marxismo será, basándose en lo que es el proceso de la economía política y de lo que es el materialismo histórico y dialéctico, la aplicación a la construcción de un socialismo de carácter científico, es decir, de explicar cuáles son las reales características del desarrollo de la sociedad, cómo esta sociedad entra en una contradicción entre relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, y cómo esa contradicción en la cual las relaciones sociales de producción se vuelven retardatarios para el desarrollo de las fuerzas productivas hace que las mismas entren en crisis. La crisis que se genera en torno a eso se resuelve a través del proceso revolucionario, y el proceso revolucionario permite la escala a formas superiores de sociedad. Por eso es que el socialismo no es una competencia con el capitalismo, sino que es su forma superior, que desarrolla todas aquellas limitaciones que el capitalismo ha encontrado, como justamente la propiedad privada que se encuentra exterminada para la gran mayoría de su población, pero el hecho que un pequeño núcleo la mantenga genera pobreza, genera desigualdad, genera todos los problemas que el capital tiene, además de que la relación capital se ha agotado en la historia. Entonces necesita nuevas relaciones sociales en la cual justamente se termine la eliminación de la propiedad privada que el capitalismo mismo inauguró, y que además la relación capital sea sustituida por nuevas relaciones de producción, y que esas relaciones de producción permitan que las fuerzas productivas den un salto dialéctico. Ese salto dialéctico de las fuerzas productivas permitidas por nuevas relaciones sociales de producción que ya están surgiendo en el seno del mismo capitalismo es lo que se conceptualiza justamente como socialismo. Por eso es que para nosotros la idea socialista no es una idea utópica, es una idea científica que parte de aquellas relaciones sociales que en este momento mismo se están construyendo y que justamente han encontrado la posibilidad de reemplazar a las viejas relaciones sociales, y en unas fuerzas productivas que han superado por mucho ya las relaciones sociales capitalistas. La crisis
crisis en que se encuentra el capitalismo, fundamentalmente una crisis de sobreproducción, es la muestra que sus relaciones sociales y de acumulación se encuentran agotadas y que justamente serán reemplazadas por relaciones sociales nuevas que serán las relaciones socialistas, que son aquellas que superan la etapa actual de desarrollo histórico de la humanidad. Entonces, estas tres fuentes, ¿no es cierto?, se desarrollan a través justamente de la aplicación de la dialéctica a las mismas en las tres partes integrantes del marxismo actual. Por eso nosotros referenciamos el marxismo justamente en sus tres niveles. Los aportes, digamos, que se hacen al marxismo serán en los tres niveles: filosofía, economía y socialismo científico. Y por eso los marxistas-leninistas planteamos que Lenin hizo un salto dialéctico en comparación con el marxismo de la época premonopolista. El marxismo de Marx y Engels llega más o menos hasta aquí, pero Lenin va a dar un salto justamente porque Lenin lo desarrolla en los tres niveles. En el aspecto filosófico hay todo el desarrollo de profundización del materialismo que se hace en torno a materialismo y empirocriticismo, y que será lo que le permite dar un salto en comparación con el marxismo anterior. En el tema de la economía viene toda la teoría del imperialismo, que explica las nuevas relaciones que surgen en el capitalismo monopolista, en el desarrollo del capitalismo por el planeta, el surgimiento del capital financiero, de los monopolios y finalmente la crisis que genera esto en el capitalismo en su etapa final llamada imperialismo. Y en el socialismo científico, que será el desarrollo más importante quizá que Lenin hace, está toda lo que es la teoría del partido, de la organización revolucionaria, de la insurrección, de la construcción del mismo socialismo, que justamente se hace en torno a lo que sería la revolución soviética. Estos tres momentos, ¿no es cierto?, de desarrollo son lo que nosotros nos permiten decir que el marxismo está en una segunda etapa, que es justamente el leninismo, que Stalin decía, ¿no es cierto?, que el leninismo es el marxismo de la época del imperialismo y la revolución proletaria mundial. ¿Por qué? Porque se desarrolla justamente en estos tres niveles. Cualquier aporte al marxismo que haga un autor posterior es un aporte que se da en la filosofía, es decir, en el materialismo dialéctico histórico, en la economía política marxista o en el campo del socialismo científico. Y esos son los tres niveles y las tres partes integrantes desde las cuales nosotros entendemos la realidad en su proceso de transformación. Y valga decir, en la cual actuamos sobre la realidad para transformarla. Porque finalmente el marxismo-leninismo es eso, acción transformadora de la realidad. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera huir, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José.